Bueno, pues buenas noches otra vez. Lo primero, aprovecho ahora este momento también para agradecerles a todos los presentes su presencia aquí en esta tarde-noche, porque demuestra la preocupación y el interés también que tienen por conocer el pasado de Daimiel y bueno, pues la evolución que ha tenido esta localidad a lo largo de la historia y la prehistoria, que es el tema que ahora nos ocupa. Bueno, todos son conscientes de la singularidad, de la espectacularidad que tiene nuestro yacimiento más emblemático, que es la Motilla del Azuer. Pero claro, como es de suponer, este enclave no surge de manera autónoma, de manera independiente, sino que responde, bueno, pues a un contexto, a un horizonte peculiar, particular, como el de hace más de 3.000, 4.000 años, que vamos a desglosar ahora, eso sí, en líneas generales, a través de la exposición que les presento a continuación. Bueno, este periodo es una fase de plenitud específica para la región manchega, entre más o menos ese arco temporal, el año 2200 a.C. hasta el 1350 antes de nuestra era, que involucró un horizonte cronocultural particular, peculiar, y que además, bueno, pues en el cual es posible situar un contexto hidrogeológico y geofísico bastante singular. Bueno, grosso modo, la Edad del Bronce en La Mancha llegó a desarrollar una tipología de asentamientos bastante particular, que la historiografía más tradicional ha definido en los nombres que encuentran ahí delante, tanto morras como poblados de hoyos, cuevas, poblados en altura y motillas. Además, en esta serie, bueno, pues de establecimientos que es posible adscribir a esta fase cronocultural, bueno, pues se localiza una cultura material con cierta uniformidad, en el cual, bueno, pues existieron unas evidentes adaptaciones a las peculiaridades ecológicas de este entorno, y en el cual, bueno, pues ha sido posible también observar que hay una intensificación con respecto al modelo económico, y en el cual, bueno, pues se estableció una evolución de esas poblaciones que se encontraban en este territorio y al contacto que tuvieron con otros grupos culturales próximos, y que desembocó en esa arquitectura compleja, monumental, que es reconocible en buena parte de los yacimientos de esta etapa. Indudablemente, para remitirnos a una etapa pretérita, no podemos ceñirnos exclusivamente a una delimitación territorial actual o política actual como es la localidad de Daimiel, sino que, bueno, pues para caracterizarlo, para presentar un análisis más correcto, más adecuado, hemos de efectuarlo dentro de un ámbito espacial por lo menos ligeramente más abierto. De hecho, bueno, para hacer una correcta investigación, pues debemos de ceñirnos a Daimiel y su comarca, en este caso, bueno, pues a una zona que incluiría ese ámbito occidental del denominado corredor terciario de la llanura manchega, también parte de los montes de Toledo, que en líneas generales presenta unas características físicas similares, aunque luego, bueno, pues en particular es posible establecer algunos matices específicos. La base de este trabajo indudablemente se ha basado en una serie de trabajos, de actividades de carácter arqueológica que se han emprendido a lo largo del tiempo. Fundamentalmente, bueno, pues esas actuaciones arqueológicas ligadas sobre todo a la excavación, en especial en la Motilla del Azuer, desde que la Universidad de Granada en el año 74 comienza a investigarlas, comienza a descubrirlas, pero también sobre otros enclaves, como por ejemplo la Motilla de las Cañas, e incluso otro tipo de estudios como las tipologías la tipologización con respecto a la cultura material, que se ha efectuado también sobre asentamientos de este periodo, y que nos han permitido conocer datos sobre los pobladores de este territorio de hace más de 3.000, 4.000 años. E indudablemente, bueno, inexorablemente, bueno, pues también una valiosa información ha venido de esos análisis relativos a la ocupación del territorio, de este territorio durante este periodo.
Bueno, nos han permitido estos análisis, estos estudios han permitido pues conocer esas estrategias que definieron estos grupos humanos, establecer las causas, por qué priorizaron unos espacios frente a otros y bueno, por qué fueron también esos motivos a la hora de establecer un asentamiento concreto y específico. Además, bueno, pues las valoraciones sobre estos análisis nos han permitido estimar que habría una heterogeneidad, pero también una intensidad, por lo menos referido a periodos prehistóricos como el cual nos encontramos con respecto a la ocupación y en el cual además, bueno, pues establecemos una distribución organizada, pues en torno a una serie de variables específicas, como es el acceso a tierras cultivables, la disponibilidad de otros recursos críticos, especialmente el abastecimiento de agua, pero también en algunos casos pues un sentido geoestratégico del territorio, además siempre también en virtud de unos esquemas mentales de carácter simbólico que se establecerían para estas sociedades del bronce. Para el caso concreto del entorno de Daimiel es posible, bueno, pues señalar que el poblamiento se establecería fundamentalmente en torno a los cursos fluviales, a las cuencas del Azuer y del Guadiana, pero también esas lagunas endorreicas que salpican nuestro paisaje y además en espacios en los cuales permitía unos rendimientos de carácter agropecuario bastante significativos y en algunos casos además asociados a algunas vías naturales que ya se estarían formalizando durante este horizonte. Bueno, sin duda alguna, esas motillas, yacimientos singulares, bueno, pues reconocidos a nivel universal, es una tipología peculiar que reciben el nombre de esos montículos cónicos que formalizan una vez que son abandonados, que destacaban sobre un territorio eminentemente llano como el que caracteriza nuestra región, que constituían, bueno, pues una serie de fortificaciones de planta central a través de una serie de muros concéntricos, en muchos casos en torno a una torre central. Bueno, para el caso concreto de esta comarca sabemos que hay un número representativamente alto. Sean conscientes que en Daimiel constatamos la presencia de 8 motillas sobre un número total de 32. Quiere decir que una cuarta parte se encuentran dentro de los límites municipales de esta localidad, lo cual habla de las especiales condiciones que atesoró este espacio a la hora de, bueno, pues de vincularlo con este tipo de asentamientos, porque incluso si abrimos algo más esta demarcación territorial encontramos otras motillas cercanas, como por ejemplo la motilla de los Palacios en Almagro, la motilla de Torralba en Torralba de Calatrava, la motilla del Quintillo en Fernán Caballero o la motilla de Malvecinos en Carrión de Calatrava. Eso sí, todas ellas sabemos que se localizan en áreas fluviales, bien en cursos en ríos específicamente, o también incluso en lagunas, en áreas lagunares. Además, como hemos comentado anteriormente, en territorios con una alta capacidad de explotación agropecuaria. Y además, todos ellos tienen una relación directa con la masa de agua subterránea que existe en este territorio. Todas las motillas se encuentran en zonas de altitud baja, es decir, orográficamente deprimidas. Por lo tanto, es posible, bueno, pues estimar que sería más accesible la llegada hacia los niveles freáticos. Y también, bueno, pues concretamente la localización de esa estructura hidráulica, de ese pozo de la motilla, al cual ha hecho alusión anteriormente Isabel, bueno, pues nos habla de del sentido de explotar el agua del subsuelo que se presentaba en estas gentes del bronce y que es evidente de una forma material. A grandes rasgos, en estas motillas, bueno, pues lo que se venía produciendo es una función para controlar, proteger, defender y gestionar una serie de recursos y bienes que eran críticos para estos colectivos, como era una serie de silos de almacenamiento, como podemos ver en las imágenes, ese área de silos en el tramo intermedio noroccidental, también espacios para estabular animales, para domesticar el ganado, la captación de agua, como acabamos de aludir.
y que además se distribuían de una forma concisa dentro de un ámbito nuclear, dentro de esos parámetros, esas variables que hemos estimado anteriormente. Además, es posible reconocer una regularidad con respecto a su implantación, es decir, se distribuyen de forma equidistante, lo cual nos lleva a plantear que estamos ante un comportamiento planificado, organizado para gestionar este territorio y además hacerlo de una forma intensiva y eficaz. Bueno, para el caso de Daimiel, les he señalado anteriormente, encontramos 8 de estas motillas, la mayor parte sobre el río Guadiana, también sobre el Azuer y una sobre la laguna de la Albuera. Las motillas del Guadiana, la más oriental, encontramos esta motilla de Zuacorta, cercana al molino homónimo y también a la zona de Ojos del Guadiana. Es una motilla, bueno, en la cual por desgracia hoy en día es visible esta zanja que parte el establecimiento en algunos de sus tramos, aunque bueno, esa zanja nos permite ver algunas de las estructuras constructivas con esa inclinación tan típica, tan reconocidas de estos enclaves, y en algunos casos algunos vestigios materiales como este plato carenado tan llamativo. La motilla de la Máquina, la triste motilla de la Máquina, bueno, pues cercana, bueno, situada en la vega también del Guadiana, como ustedes saben, fue víctima, bueno, pues de una desastrosa intervención en la misma, y que bueno, hoy en día pues prácticamente presenta el estado que pueden ver ustedes, y que bueno, pues desde el punto de vista de la investigación pues podemos hablar de una auténtica salvajada. Bueno, la motilla de las Cañas, situadas dentro del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, como pueden ver en este cuadro. Este yacimiento también fue objeto de unas excavaciones en la década de los 80 por parte también de la Universidad de Granada, en la cual además no solo permitió conocer fases de la Edad del Bronce de este periodo, sino también de unos horizontes posteriores como, bueno, pues una época ibero-romana e incluso una posterior medieval. Bueno, la motilla de Puente Navarro, de la Casa del Cura, al final del Parque Nacional, cercana a la Casa de Zacatena, también en la propia vega del Guadiana, en la cual es posible todavía pues vislumbrar esos montículos, incluso se pueden ver las líneas murarias que forman parte de estos enclaves. Bueno, la motilla de la Albuera, situada en la laguna homónima, en la cual, bueno, hoy en día se encuentra presente un caserío, una casa, pues que ha alterado su composición, aunque materiales de esta motilla encontramos en la actualidad en el Museo Provincial de Ciudad Real. Con respecto a las motillas vinculadas al Azuer, a este afluente del Guadiana, encontraremos posiblemente esta motilla de Daimiel dentro del casco urbano. Como pueden ver en las imágenes, hoy en día es una zona urbanizada y es difícil discernir si trataría un enclave de estas características, aunque bueno, la pequeña elevación que hace la calle puede ser síntoma de la presencia de un asentamiento de estas características en su interior. La motilla de la Vega, próxima también a la motilla del Azuer, entre el Alcor del río y la propia actual cauce del afluente. Además, bueno, se hizo unas prospecciones geofísicas y parece que además podría tener una estructura hidráulica parecida, por lo menos, a la motilla del Azuer, que vamos a ver a continuación y que todos ustedes mismos reconocen. Isabel antes les ha presentado grosso modo sus características. En este caso, bueno, pues en la motilla ha sido sin duda alguna, pues es nuestro yacimiento emblema y objetivo de un gran número de intervenciones y actuaciones arqueológicas. Y además, como curiosidad, en la motilla es posible, bueno, pues documentar ese poblado que se situaba al exterior del propio perímetro defensivo. Otra serie de establecimientos también muy peculiares dentro de este horizonte son los denominados poblados de hoyo. Son también
enclaves localizados en la llanura, aunque en este caso destacan por la ausencia de estructuras constructivas de forma superficial. Se distinguen porque constituyen unos depósitos negativos que están excavados en el propio suelo, formando esos hoyos del cual deriva el nombre como las conocemos. Parece que algunos autores los definen como fondos de cabaña porque explican que serían subestructuras que formarían parte de unas cabañas, de unas unidades domésticas de mayores dimensiones, en las cuales estarían presentes estos denominados fondos de cabaña. Mientras que para otros investigadores, incluso para algunos divulgadores, serían denominados como campos de silos, por el aprovechamiento específico que tendrían estos asentamientos. Es verdad que estos poblados de hoyo se documentan desde épocas anteriores, incluso desde fases neolíticas los localizamos, pero cierto es que tuvieron un impulso en la Edad del Bronce, tanto por el número que hoy en día atestiguamos, como también por las dimensiones que alcanzaron. Es decir, que sabemos que en esta época tienen un cierto apogeo. Significado, es verdad que parecen que en algunos casos podrían estar vinculados con emplazamientos estacionales de otros grupos asentados en asentamientos en enclaves mayores, tipo motillas, tipo poblados en altura, y que se dedicarían a la explotación de ciertos recursos específicos, como la sal, en el caso de los poblados de hoyos de las Saladillas, en Alcázar de San Juan, también los campos de silos de La Solana o la Villeta, en el aeropuerto de Ciudad Real, intervención que Honorio se encuentra al final, conoce sobremanera. Para estos yacimientos encontrados en el entorno de Daimiel, sabemos que se distribuían en torno a terrazas fluviales o puntos de escasa altitud, siempre cercanos a puntos de agua y en superficies, por tanto, por la cercanía al agua, serían terrenos aptos para la agricultura y para almacenar cultivos obtenidos de esta actividad, que pensamos que estarían vinculados estos hoyos. Concretamente, en Daimiel solo encontramos uno de estos poblados de hoyo, situado en el camino de la Zurrasquina, sobre este puente de la actual autovía A43, entre los parajes de La Mancha y la Zurrasquilla. Quizás de ahí le viene ese nombre, aunque sí que sabemos que en realidad que es constatable en este enclave, que se encuentra siempre cercanos a otros asentamientos mayores. Por ejemplo, este camino a Zurrasquina se encuentra apenas a 2 kilómetros de la Motilla de la Fuer, pero Escorial de la Vega o Lagunillas en Torralba, también muy próximos a la Motilla de Torralba. El asentamiento de Rávena de Torroba, otro poblado de hoyo, también en las inmediaciones de la Motilla de los palacios. Por tanto, podemos, creo que, hablar de esta vinculación con otros poblados. Como he comentado anteriormente, la historiografía tradicional también definió que había una serie de yacimientos que tenían, se encontraban vinculados a una cierta altitud, es decir, en proeminencias dentro del territorio manchego, como son las morras, los poblados en altura, o las cuevas o abrigos. Claro, la realidad orográfica de Daimiel, en la cual la llanura nos hace característica, impide que existan o que podamos documentar la presencia de estos ejemplos. Pero sí que es verdad que quizás dentro de un ámbito más amplio encontramos alguno de estos casos. Sobre las morras, son yacimientos, sobre todo muy abundantes en la provincia de Albacete, que también forman esos montículos cónicos análogos a las motillas, ya que cuando se abandonan, ya que también son recintos fortificados, rodeados por murallas concéntricas. Lo que ocurre es que las morras se sitúan sobre una cierta elevación del terreno, es decir, un pequeño abrupto, un pequeño espolón que les permitía destacar dentro del espacio circundante. Para el caso del área occidental, encontramos algunos enclaves, como los Cerros Unidos en Torroba de Calatrava, o el Fraile y la Monja
en Malagón, que parece que pueden participar de esas características que definimos dentro de estas morras, puesto que se sitúan en puntos con cierta relevancia topográfica. Estamos hablando de un plano evidentemente llano como el de La Mancha, por tanto cualquier mínima elevación pues te permitía obtener un cierto punto destacado dentro del territorio, con un control visual muy efectivo. Y aunque es verdad que presentan una superficie muy reducida, apenas no llega ni siquiera a la media hectárea, sabemos que estarían cercanas a fuentes de agua y a terrenos aptos para el cultivo. Lo he adelantado porque bueno, sí que en algunos casos es visible también esas líneas murarias que es posible establecer dentro de la tipología de morras. Bueno, los poblados en altura, también conocidos como castellanos o castillejos, son otros asentamientos muy representativos de esta edad del bronce para La Mancha. Se sitúan en zonas elevadas de difícil acceso, dentro de esas sierras que bordean la penillanura manchega y también en las pequeñas estribaciones que las salpican. Siempre asociados a puntos estratégicos, bueno, por resultado de un sentido maduro de la ocupación y que van a adaptar su orografía, van a adaptar su emplazamiento a la orografía natural existente. Dos grandes yacimientos dentro de estos poblados en altura: el Cerro La Encantada, yacimiento tradicional desde Engranatuda de Calatrava, desde los años de finales de los 70 en excavación, y el Cerro Vilanero en Alhambra, que desde hace unos pocos años también está siendo intervenido y que nos han permitido conocer una realidad asociada concretamente por lo menos a estos dos enclaves, como es un patrón arquitectónico complejo formado por recintos donde aparecen almacenes, viviendas, fortificaciones y otros ámbitos de diferente significado, que tiene una posición dominante controlando valles, pasos naturales, y en la cual además es posible atestiguar unos vestigios materiales de una gran riqueza. Bueno, estos son concretamente los poblados en altura que localizamos en municipios próximos a Daimiel, como pueden ver en el PowerPoint, en la imagen. Y en todos ellos es posible, bueno, pues hablar de una realidad homogénea. Por un lado se encuentran, valga la redundancia, elevaciones naturales, supera los 800, los 1000 metros en algún caso, por tanto, con un amplísimo control visual y vasto control visual del territorio, que les permitía controlar esos vías, esos pasos naturales, una extensión media en torno a la media hectárea, aunque es cierto que falta por conocerlos en muchos casos de forma exhaustiva desde el punto de vista arqueológico. Quizá estos datos son a priorísticos y que puedan ser diferentes a los presentados, pero bueno, por lo menos en líneas generales nos permite hablar de este escenario. En muchos casos sí que podemos documentar que aprovechan la propia orografía natural o las afloraciones cuarcíticas, bueno, pues para levantar un sistema defensivo con mampostería, como pueden ver en la fotografía, y además en el cual es posible, bueno, pues atestiguar que estarían próximos a diferentes manantiales o fuentes de agua. E incluso les voy a remitir, bueno, pues a este posible recinto que de manera por lo menos superficial se percibe en Castellón Viejo 1, que puede, lo entrecomillo, tratarse de un aljibe muy similar a como, bueno, pues se ha identificado en otros asentamientos como La Encantada o en otros enclaves. Se encuentra por aquí también José Javier, que también ha estudiado yacimientos de la comarca de Calatrava, que también ha identificado en algunos otros de estos hábitats. Bueno, con respecto al caso de las cuevas y los abrigos, bueno, pues son yacimientos poco o escasamente estudiados e investigados a nivel regional. De hecho, bueno, pues para ir al caso de Daimiel tenemos que abrirnos espacialmente mucho más, irnos a zonas incluso limítrofes de la provincia, y en el cual además, bueno, pues encontramos yacimientos bueno, pues con funcionalidades y modelos diferentes, desde pinturas rupestres. Traigo la colación esta foto, aunque se ve muy difuminada, pues que encontramos en este conjunto de abrigos rupestres unas líneas
concéntricas dibujadas bastante, vamos a decir, curiosas. Como pinturas rupestres también encontramos en la Rendija, bueno, esa cueva fortificada del Bonete en Terrinches. Bueno, todas las investigaciones, todos estos trabajos, análisis de carácter arqueológico, nos han permitido también conocer datos sobre cómo era el modo de vida o cómo la orientación de los poblados y estas gentes del bronce. Por un lado, desde el punto de vista económico, bueno, pues podemos establecer que tendrían una base agrícola bastante importante por la aparición de esos sistemas de almacenamiento, por un lado esos grandes silos constatables en la Motilla, pero también esos poblados de altura con esa vinculación que hemos comentado anteriormente. Además, al encontrarse, como hemos señalado, en zonas que permitían o vinculadas con una agricultura bastante potente, indudablemente sabemos que tiene que ser un recurso prioritario. Además, la presencia en el registro arqueológico de instrumentos agrícolas, tanto para la labranza como para la recolección, como la transformación, como por ejemplo estos molinos de mano, bueno, pues nos hablan también de esa vocación en especies, además que sabemos por analítica que estarían presentes como el trigo, la escanda, cebadas, pues también legumbres como lentejas, guisantes o chícharos. Bueno, la ganadería también sería un pilar fundamental para estas sociedades del bronce, a través de una cabaña variada que atestiguamos y además por la presencia de una serie de vestigios que nos hablan de la existencia de unos productos derivados. Por ejemplo, estas queseras que nos informan del aprovechamiento para productos lácteos, también de telares, de pesas de telar, que nos hablan pues, del aprovechamiento de las pieles de los animales. Además, al encontrar en el registro faunístico animales de edad adulta, nos invita a pensar que tendrían un aprovechamiento no exclusivamente cárnico, sino también para otros usos. Además, de forma precisa, en el yacimiento de la Encantada, al cual hemos remitido anteriormente, sabemos que bueno, pues la aparición de unos restos de sal de mercurio en los huesos de las ovejas, indudablemente esta sal de mercurio tendría que estar presente en el valle de Alcudia o en la comarca de Almadén, lo cual nos informa de la existencia de unos circuitos, de una transterminancia con carácter comarcal que ya se vendría formalizando durante este periodo. Es decir, que la ganadería incluso para pequeños movimientos dentro de esta región se estaría configurando en torno a este horizonte. Bueno, esa cabaña estaría formalizada por ovejas y cabras, vacas, bueyes, caballos y cerdos. Además, como anécdota, sabemos que los caballos e incluso los perros, por lo menos con respecto a la Motilla, tendrían algún aprovechamiento alimenticio ocasional. Bueno, también sabemos que los enclaves tendrían otra orientación económica para actividad cinegética. Aparece en el contexto arqueológico pues restos de ciervos, jabalíes, esas especies que pueden ver. La metalurgia, la producción metalúrgica es escasa con respecto a la edad del bronce en La Mancha, reducida a posiblemente algunos pequeños establecimientos. En el caso además concreto del Azuer, sabemos que estaría vinculado a pequeñas reparaciones de piezas de metal, es decir, que ante la adquisición de útiles de mineral metálico, bueno, pues llevaban a cabo alguna reparación. También, bueno, pues indudablemente la vocación de intercambio que estaría presente en esta fase, pues a través del establecimiento de redes de intercambio, bueno, pues de materias primas, de objetos de lujo, manufacturados. De hecho, la presencia de marfil, así como piezas argáricas en estos hábitats, nos habla de esta realidad, de este escenario de existencia de intercambios. Bueno, la cerámica, bueno, es relativamente, bueno, pues bien documentada en algunos yacimientos, como ocurre en el Azuer. Sabemos que es una cerámica lisa, sin apenas decoración. La decoración pues se reduce a impresiones e incesiones con digitaciones, es decir, marcas del propio dedo o ongulaciones de la uña,
algunos mamelones y algunas carenas, como hemos visto anteriormente. También, bueno, pues aparece metal, aunque escaso en algunas ocasiones. Bueno, pues sobre todo las piezas, los útiles metálicos están vinculados con un sentido bélico, como puntas de lanza, sierras, puñales de remache, o bien pueden ser de palmela, o incluso puñales de pedúnculo o aletas. También algunos elementos metálicos como cinceles, como el que lo veíamos anteriormente, o punzones. También, bueno, pues instrumental lítico presentado por dientes de hoz, por algunos cuchillos, láminas, lascas, o bueno, pues incluso monilos o monederas que anteriormente le hemos visto en imagen. Mientras que, bueno, pues en hueso encontramos también pues punzones, esos brazales, pulseras, botones, cuentas de collar. Bueno, el mundo funerario, ese ritual de enterramiento no fue ajeno a las prácticas que venían generalizándose en la Edad del Bronce peninsular, puesto que la zona de los enterramientos, esa necrópolis, se encuentra también en el área del poblado. En muchas ocasiones, incluso en ocasiones, bajo las propias viviendas. Bueno, también participando de esas pautas peninsulares, se trata de una inhumación con el carácter con el individuo en esa posición fetal, como vislumbran en estas fotografías, que se enterraban dentro de fosas simples o revestidas por pequeños muretes de mampostería o lajas hincadas. Además, bueno, si eras varón adulto, te enterraban apoyados sobre el costado izquierdo, mientras que las mujeres y los niños eran enterrados dentro de vasijas cerámicas. Además, los individuos infantiles se depositaban en el interior de recipientes cerámicos. Los ajuares, al menos para el caso de la Motilla del Azuer u otros establecimientos análogos, son relativamente escasos, no aparecen en todos los ejemplos, y si se documentan, simplemente se limitan o a un recipiente cerámico o algún puñal. La verdad es que no es muy destacado, al menos para las pautas, los esquemas que venían funcionando hace 3.000 o 4.000 años dentro del ámbito peninsular. Por tanto, y ya concluyendo esta exposición, bueno, pues estaremos ante el desarrollo de unas sociedades humanas que, como hemos visto en esta investigación, desarrollan unas características peculiares, particulares, en el cual es posible constatar un poblamiento heterogéneo a través de esa serie de asentamientos que hemos descrito durante esta presentación, en el cual es posible, bueno, pues informar, hablar de una adaptación, una explotación a este territorio, indudablemente con una relación directa con el medio peculiar ecológico que encontramos, que permitió, bueno, pues les permitió abastecerse de una serie de recursos y bienes críticos esenciales para estas gentes del bronce, y que fue resultado indudablemente de unas capacidades tecnológicas ideológicas, en el cual además es posible percibir una intensificación con respecto a la producción y esta proyección económica que generaron, y además indudablemente asociado a una protección y a una defensa bastante evidente. Podemos incluso calificar de un éxito con respecto a esta estrategia, por lo menos con respecto al número de yacimientos documentados. Estamos hablando de etapas prehistóricas, entonces, bueno, hay que tener en cuenta también esta realidad. Además, por la amplia secuencia cronológica estratigráfica de algunos yacimientos, como ocurre en el caso del Azuer, y que es visible en esa arquitectura monumental y compleja que los define. Por lo tanto, estaremos ante la articulación de un horizonte cultural específico, singular, dentro de la prehistoria reciente y universal, que es posible manifestar en esta región y especialmente en esta localidad, en Daimiel. Muchas gracias y bueno, pues las calderas, lo iba a decir, que se ha
ha hablado bastante, pero quizás no sepamos mucha gente exactamente cómo se hacía la cal, cómo se distribuía. Yo creí que se llenaba el horno, se llenaba totalmente abajo leña y encima piedras. Y por lo que he visto en las imágenes no era así. Sí, bueno. Se dejaba un espacio para meter la leña, se hacía un bombo, desde una altura abajo era el horno y arriba era la calera, sobre un pollo, sabemos todo lo que es un pollo, un apoyo de piedras donde empezaban a hacerlo. Y entonces a través de la boquilla se metía leña constantemente. Y así como 18 o 20 horas. Pero constante, no podías dejarlo. Y luego había herramientas como la hurga, que era una cosa para remover las ascuas. Y sí que tenía que darle el fuego, eso que he dicho antes, que en todos los puntos, las ruedas tenían que ir de una forma y a la siguiente de la otra forma. Hasta la que, si no, no se producía la cal. Se hacía un aglomerado enorme ahí que no podría hacer la cal. Y cuando se veía todo al rojo vivo, por la noche tendría que ser impresionante. Pues entonces cuando estaba ya la cal hecha, sí, entonces era cuando ya la cal realmente estaba hecha. Pero si la habéis visto, empieza a la altura del suelo, porque la otra mitad, el horno, lo hacían debajo de la tierra. Y las cenizas que sacaban de una vez y otra, la echaban en el entorno para abrigar la calera, y luego sí que para el humo le ponían unas chapas, lo que tenían, un trozo de carro o lo que fuese, para que el aire no les azotara y les quemara y demás. Bueno, quizá no se vea muy bien, Manolo, pero vamos, esta galera está armada. Sí, esta galera está armada. Ah, bueno, es que tenía unas imágenes antes, pero las hemos borrado porque eso ya se habló hace 3 o 4 años. Este agujerito que hay, eso se llama la boquilla por donde metían la cal. La piedra de arriba se llamaba portera y las dos de los lados se llamaban criminales. Ahora no tengo las imágenes aquí, pero sí, e incluso muchas veces salían ahí, la lumbre salía y se rascaban las pestañas en lo que fuese. Era impresionante. Esta parte de aquí, ahora mismo, donde estamos señalando, se llama entrepecho, que iba enlucida de barro, de lo que había en ese momento, si no saldría todo el humo también por ahí. Y decían que el humo que si te daban los ojos no te hacía ni llorar ni nada. Eso es lo que han dicho. ¿La parte que está descubierta se tapaba también o no? La parte que está descubierta. Esa parte sí, es que no tenemos, bueno, estas son las paredes, no tenemos una fotografía actual, pero esta además se lució, esta campaña, es decir, la pared estaba enlucida con mortero de barro, ¿no? Con barro, y se había caído y se ha reconstruido otra vez. Se ha reconstruido sitio. Pues mira que me había venido muy bien las imágenes que había preparado. De todas formas, les invitamos a que vayan a conocer el conjunto de la Salina, porque pueden ver bueno, pues los procesos, porque hay algunas máquinas que se encuentran algunas que se encuentran sin armar y otras. A mí me gustaría, como te has referido a eso, que si siguen los proyectos por adelante se armen por etapas, una como se inicia, otra al medio y otra ya terminada. Bueno, la terminada ya la tenemos, pero en 3 o 4, como hay caleras suficientes, en 3 o 4 fases, y entonces sí que se ve cómo se hace una calera. Por eso el vídeo que había hecho Ramón la calera es súper importante, porque no creo que consigamos otro. ¿Y alguna cosilla más me lo dices? del horno, ladrillo los más antiguos eran de piedra. Los hornos más antiguos eran de piedra, y algunos los revestían con ladrillos y otros los revestían con trozos de tenaja que encontraban. Realmente no es que voy a comprar ladrillos, no, iban donde tiraban los escombros de los ladrillos y cogían medio ladrillo o lo que fuese. Y la verdad que hay que conocerlo, la gente esta. Sí, esta pared sí, eran de piedra, y luego los más modernos ya eran de ladrillo. Pero imagínate los años que tiene, que se pierde en la memoria, porque en 1859 ya habla la Villa de Daimiel de que había que poner un precinto. Ya apagaron el fuego a las 20 horas, ya no metían más leña y esperaban un día o más y a sacarla otra vez todas las piedras por arriba.
Sí, aquí donde hemos visto que era el entrepecho, ya os han pasado la imagen, lo he dicho antes donde estaba el entrepecho atrás, hacían un hueco, hacían un agujero para que empezara a enfriarse, sacaban la cal que se había producido ahí y mira, aquí está el entrepecho, ¿puedes señalar? ¿Sí? Ese es el entrepecho y hacían un hueco para que entrara aire y se enfriara lo antes posible. Yo creo que con 12 horas se enfriaba lo suficiente, que también estaba caliente cuando echaban mano. Lo complicado era cuando se hundía. ¿Y sacaban las piedras de cal por aquí, por esta rampa o por arriba? Pues, según iban terminando, así se volvía a sacar la cal. Si habían terminado arriba, se empezaba desde arriba hacia abajo, claro. Y el entrepecho les valdría muy bien porque a esa altura ya la sacaban por ahí, por la bacha. Esta parte de aquí, toda esta parte de aquí se llama bacha. Bueno, en muchos pueblos le cambian los nombres, ¿sabes? Los nombres comunes de aquí. Pero aquí los caleros dicen que se llama bacha. Hay un libro de la segunda jornada de historia que vienen las fotografías y vienen los nombres de cada parte de la calera, de las que se denominaban aquí en Daimiel. ¿Qué enfermedad se curaba con el humo de las caleras? ¿Cómo? ¿Qué enfermedad se curaba con el humo de las caleras? Pues yo creo que con la cal se hacía el gargarismo y con el humo de la calera yo creo que lo vas a saber tú mejor que yo. Es que la gente llevaba a los niños que no me acuerdo ahora mismo la enfermedad que se cogía a los niños y con el humo de las caleras se quitaba. No me acuerdo. Tifus o no, eso era para desinfectar. La cal, también, para el tifus y el cólera. Le echaban cal a los cuerpos y así se conseguía, e incluso en las estancias, alguien ha tenido una alberca, una tinaja, le ha echado un saco de cal, se queda el agua completamente limpia. No, si es que, para continuar con lo de las escaleras, antes has dicho tú que gastaban mucho carrizo y mucha enea. Y yo, que también he aprendido, ¿no? Yo creo que gastaban más era la masiega, que el Daimiel era el mayor masiegar que había en los controles, porque la masiega sí que te aguanta más. Lo que pasa es que se nos han ido los caleros. Se han ido, pero sí, le ponía... Voy a preguntar a ella, ¿no? Pero yo creo que es más... Masiega realmente utilizaban todo lo que encontraban, pero masiega, que había mucha masiega en el entorno de las lagunas endorraicas, pues sí que había masiega y ahí sí que se utilizaban masiega. No recuerdo los carros que se necesitaban y cada carro lleva X manias. No lo acuerdo ahora mismo, pero... ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas...